Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Solamente una recomendación al ministerio. La lectura de la palabra es después del devocional. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Romanos. Capítulo 1, versículo 16. Vamos a orar. Padre, tú eres Dios. Ante ti estamos en esta noche para pedirte que tú que eres Dios, Señor, hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. La palabra que salga de mi boca, Señor, sea de ti, Señor. Todo aquello que no es tuyo, Señor, todo aquello que no edifique, todo aquello que no enseñe, todo aquello que no forme, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de mi ser. Que sea yo solamente un instrumento tuyo, Señor. Me abandono en ti, Señor, sabiendo de que vamos a predicar sobre un tema que es trascendental, Señor, que es de suma importancia para todos los seres humanos, Señor, y cuanto más para aquellos que son tus hijos, Señor. Te pido que me use como un instrumento de bendición. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tomen asiento, ¿eh? La epístola de Pablo a la iglesia de Roma, porque es una iglesia, no son iglesias, sino una sola iglesia, es a un grupo de creyentes que habían sido salvados, convertidos por nuestro Señor, muy probablemente por medio de hermanos que habían estado en Jerusalén, que eran en su gran mayoría descendientes de judíos o judíos, y habían ido al jubileo, ¿no? Que eran cada 50 años que se daban, y precisamente Jesús es crucificado en ese año, ¿no? Que correspondía, y fue tanto el poder de Dios que estas personas llegaron con el Evangelio y comenzaron a predicar el Evangelio, y el Evangelio comenzó a correr, el Evangelio comenzó a tomar cuerpo, ¿no? Las vidas comenzaron a convertirse, gentiles se comenzaron a arrepentir, a convertirse, y cuando Pablo escribe esta carta, la mayoría de ellos eran gentiles, ¿no? No eran, los judíos no eran la gran mayoría, pero quienes tenían realmente, como podemos decir, cierta autoridad sobre ellos eran los descendientes de judíos. Y uno de los grandes temas que hay en la palabra de Dios es la justificación por la fe, ¿no? Y el otro es la regeneración. Temas que a veces, o el nuevo nacimiento, temas que a veces los creyentes no tienen un entendimiento claro de lo que significa la justificación por la fe. Por eso acá dice, ¿no? Pablo está definiendo y dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y él dice en el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si tú lo lees de esa manera y te quedas ahí, no vas a entender mucho de lo que realmente Pablo quiere decir. Y Pablo va a demostrar a partir del versículo 18 por qué es tan importante la justicia de Dios, por qué es tan trascendental la justicia de Dios. Y solamente eso se puede adquirir por fe. Pero no es una fe
en la nada, no es una fe como muchos creyentes ahora lo dicen. No es que yo lo hago por fe, es que no te preocupes, yo tengo fe. No es así, ¿no? Es algo más profundo y más trascendental de lo que realmente se debe de tener claro. Entonces Pablo va a demostrar esta instrucción o doctrina o enseñanza trascendental, ¿no? Uno es, como dije, la justificación por la fe, es por la fe en la obra de Jesucristo, que es la justicia de Dios, que Dios satisface a sí mismo. Es cómo está el hombre, ¿no? El hombre cómo está, para poder ser salvado por fe, para que la justicia de Dios sea efectiva en los creyentes, en las personas que se arrepienten. Uno tiene que entender y comprender en qué condición está. Y la regeneración es la obra que Dios hace. Ambos actos, la justificación por la fe y la regeneración, son actos totalmente divinos. El hombre no puede intervenir ahí. Por más que quisiera, el hombre no puede. Porque si el hombre interviene tanto en la justificación por la fe o en el nuevo nacimiento, queda anulado. No funciona. Fracasa totalmente. Por eso que hay una gran disputa en ello, ¿no? Y eso sí ha dividido a la iglesia por los siglos, ¿no? Por eso que, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana no cree en esto, ¿no? Ni en uno ni en lo otro. Y dentro del pueblo de Dios también hay una diferencia con respecto a este tema, ¿no? Porque algunos creen y aún manifiestan que para la justificación por la fe yo debo de hacer algo, ¿no? Y para la regeneración también algo debo de hacer. Pero Pablo lo primero que va a hacer es, a partir del 1:18 hasta el 3:20, demostrarnos a nosotros que todos somos pecadores, que no hay un solo hombre, no hay nadie, absolutamente el único que podemos decir que vivió sin pecado es Jesús hombre, por eso se llama el Hijo del Hombre, y Él fue el sacrificio perfecto. Él es que va a satisfacer la justicia de Dios, que es implacable, que es perfecta, que Dios no negocia con nadie su justicia, porque si Él negociara su justicia, ya dejaría de ser justo. Por eso que uno de los atributos de Dios es la justicia, y la justicia de Dios es inmutable. ¿Qué cosa es inmutable? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué cosa es inmutable? A ver, ¿alguien sabe qué es inmutable? Por si acaso le aclaro, no es que está muda, porque algunos pueden empezar al mismo, la justicia es muda, no, inmutable. A ver, hermano Christopher Racuay Lingán, Juan Christopher. No cambia, ya la justicia de Dios es inmutable, no cambia, es la misma, ¿no? Por eso ustedes no han visto cuando hay un símbolo de la justicia, se presenta como una mujer. ¿Y cómo está? ¿Cómo está, Misael? Está con los ojos vendados, ¿no? ¿Por qué? Porque aplica la ley nada más. No se puede ni a la derecha ni a la izquierda, ni para el pobre ni para el rico, ni para el que le rompe la mano. No, nada. La verdadera justicia es así, no es de esa manera. Entonces, aquí Pablo va a demostrar eso, ¿no? Y es brillante realmente la demostración que hace Pablo en el capítulo 1, del 18 hacia adelante, cómo el hombre se va degradando, ¿no? Cómo el hombre, y rápidamente voy a trabajar eso, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Esta versión se llama la Nueva Biblia Latinoamericana. Realmente es una versión de la Biblia Las Américas, pero adecuado a los hispanos, ¿no? Y a veces se explica mejor que las Américas, ¿no? Y la Reina Valera. Es más actual su lenguaje, más aplicado, pero no pierde la esencia de lo que se está hablando. Entonces acá dice,
pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Lo que está diciendo Dios, que todo ser humano nace en forma natural cuando Dios lo crea, de una u otra manera, con un conocimiento acerca de Dios, ¿no? Pero de una u otra manera el ser humano en un momento de su vida o siempre va a saber que hay un Dios, ¿no? Distorsionado, pero hay, pero ya algunas veces con claridad. Dice, porque de la creación del mundo, sus atributos invisibles, los atributos de Dios, su eterno poder, y acá dice deidad, dicen, y divinidad, dicen esta, se han visto con toda la claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pablo lo que está diciendo es que no hay hombre sobre la tierra, no hay cultura, no hay etnia, nada en toda la existencia de la tierra que no haya tenido una revelación de lo que es Dios. Ahora, no siempre va a ir a la cruz, ¿no? Pero sí el hombre va a entender que hay un ser superior y ese ser superior tiene el control de todo. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, dice, ¿no? Aunque conocían a Dios, no lo honraron a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí comienza el gran problema del ser humano, ¿no? Y vemos lo actual que es. El otro día estaba leyendo un comentario y realmente lo que está pasando el día de hoy con la humanidad no es algo nuevo, hermano. Lo que está pasando el día de hoy, con todo lo que tú ves, la única diferencia que hay el tiempo de hoy es que el hombre quiere legalizar todas las cosas que ahora están pasando, ¿no? Todo lo que usted ve, ¿no? Todo lo que ve, dice, no, nunca, yo a veces escucho y miro, ¿no? A veces a pastores, a líderes, nunca ha habido tal maldad, no, hermano. El hombre siempre ha sido así. El hombre cuando se deprava y se degenera, es tal como está, así, como usted lo ve el día de hoy. La gran diferencia es que ahora es público, ¿no? En el tiempo que Jesús vino a la tierra era peor todavía. Estamos ya prácticamente cerquita, como al tiempo de Jesús, ¿no? Por ejemplo, uno de los pecados que más el día de hoy el ser humano quiere combatir, ellos lo promueven y después quieren combatirlo, ¿no? La pedofilia, por ejemplo, ¿no? La pedofilia era normal. El lesbianismo, normal. El homosexualismo, normal. Los griegos, los romanos. Cuando el hombre llega ya a un nivel supuestamente de mucho desarrollo humano, ¿qué hace? Ignora a Dios, pues. Deja a Dios al lado. Pues conocían a no lo honraron, y profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y reptil. Mira, increíble, ¿no? Un hombre tan brillante, supuestamente, con tanto desarrollo en su intelecto, en sus cosas científicas, en cualquier etapa de la humanidad. Cuando tú miras, por ejemplo, si ustedes realmente se dedicaran más tiempo a buscar el tiempo, por ejemplo, del Imperio Babilonio. El Imperio Babilonio, hermano, fue un imperio bien desarrollado, unos avances increíbles tenían. Eso de cuando usted mira los jardines colgantes que hizo Salomón, ellos también antes de él lo hicieron. Tenían una ciencia de hidroeléctrica, es decir, de hidráulica, muy desarrollada. Es decir, cuando uno mira, ¿no? Y comienzan los científicos ahora cuando ven los restos arqueológicos y tratan de rearmar la ciudad bajo todos los vestigios que ellos tienen y hacen cómo eran en 3D o en 4D, uno se queda asombrado, hermano. Y estamos hablando de 600 años, 700 años antes de Cristo. Es decir, el hombre siempre ha ido adelante, siempre ha estado desarrollándose. Pero el gran problema es que cuando el hombre se llena de todos esos conocimientos, se deidifica. ¿Qué es deidificar? Se vuelve sendiosa, se cree Dios. Y ese es ahí el gran problema. Ahí viene qué cosa, ¿cómo se llama ese pecado? Cuando el hombre se endiosa, se llama idolatría. Idolatría. Ya sé, egolatría, pero es idolatría. Porque el hombre se cree Dios, ¿no?
el hombre se cree Dios. Entonces ahí viene el gran problema. Cuando ya el hombre ignora a Dios, ¿qué hace Dios? Dios le entrega la impureza en la lujuria de sus corazones y ahí comienza el famoso catálogo de los pecadores, ¿no? ¿Tú quieres saber los pecados, los grandes pecados que hay en la humanidad? Aquí está, del 24 hasta el 31, no lo voy a leer. Ahí comienza a describir cada uno de los pecados. Entonces, para que podamos entender la justificación por la fe, lo que Pablo va a demostrar primero es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? A ver, ¿quién aquí? A ver, ¿qué es el pecado? No el pescado, sino el pecado, por este caso. A ver, ¿qué es el pecado? Eres Santiago. ¿Qué es el pecado, Santiago, para ti? ¿No sabes? Tú eres abogado, hermano. ¿Cómo no vas a saber? Y tú manejas la ley. Si tú como abogado no sabes lo que es infracción, ¿qué es pecado? Ya, ¿qué es falta ya? ¿Qué es infracción? Mejor ya. ¿Qué es infracción legal? Ya, vamos a tu terreno de abogado. ¿Qué es infracción legal? ¿No sabes tampoco? No, ya, no quieres hablar, dime, ya otra cosa ya. Es distinto, ¿ya? A ver, Jordan, ¿qué es pecado? ¿Ah? Errar al blanco. Eso nada más es para ti, ¿qué más? Ya, ¿qué es pecado? Pecado, en forma ya práctica. Yo sé que es, agarras un arco, estaba escuchando a alguien ahí ¿quién era? A Samuel Pérez Mío y decía que eso del arco y todo, ¿no? Ya, dime. Infringir la ley. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser pecado? ¿Dónde está George? No lo veo, George. ¿George ha venido? A ver, George. ¿Ah? La maldad del hombre, muy bien. Por ejemplo, ahí está la maldad del hombre. Claro, ese es el pecado en acción, la maldad del hombre. A ver, Meili, ¿qué es pecado para ti? ¿Ah? Todo aquello que no le agrada a Dios. ¿Y qué le agrada a Dios? A ver, una pregunta. Miguel, ¿qué le agrada a Dios? Miguel Cueva Guamalíes. ¿Qué le agrada a Dios, Miguel? Hacer justicia. Miqueas, capítulo 7, ¿qué? Amar, misericordia, ¿no? Ajá. Ese, por ejemplo, es un texto hermoso, ¿no? De lo que realmente Dios quiere del hombre, ¿no? Pero esa acción la puede hacer el hombre por sí mismo. De amar justicia, amar misericordia, ser bondadoso, compasivo. ¿El hombre lo puede hacer por sí mismo? ¿Tú qué dices, Miguel? De tu perspectiva, ¿no? No, pues, exactamente. El hombre no puede por más que quiera hacer lo bueno. El hombre, ¿qué cosa es por naturaleza, Dayana? Que dije hace un momento, el hombre, ¿qué cosa es? Ególatra, ¿no? Ególatra. El hombre quiere siempre la atención de él, ¿no? El hombre quiere que lo estén mirando siempre a él, ¿no es cierto? Entonces lo que aquí Pablo va a tratar por todos los medios, primero va a hablar en forma general, cómo el hombre se deprava, tanto griegos, judíos, ¿me entienden? No solamente son, porque a veces algunos dicen, no, del 18 al 31, está hablando a los gentiles, como si los judíos no fueran así. Los judíos también eran depravados. Los judíos aún eran más malos que los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos conocían la palabra de Dios, conocían la ley y practicaban estos tipos de pecados muchas veces. ¿Por qué cree que cuando tú lees el Pentateuco, el Señor, nada se le escapa? Todas las faltas que pueda haber están en los 5 libros de la Biblia, especialmente en Éxodo, en Levítico, principalmente. Todo, dices, pero ahí está.
¿Por qué no había, por ejemplo, una pregunta sencilla? A ver, ¿por qué no había cárcel en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios? ¿Por qué no había cárcel? ¿Alguien se ha puesto a pensar? No había cárcel, ¿no? Por si acaso. La cárcel recién surge cuando el pueblo de Dios es arrancado y llevado a Babilonia y regresan con Esdras. Recién ellos implementan la cárcel. Antes de eso no había cárcel. ¿Por qué crees que no había cárcel, Benjamín? Ya. Claro, la palabra tenía, como Dios conoce al hombre perfectamente, toda falta del hombre automáticamente era sancionada. No se esperaba mucho, hermano, era cuestión de horas nada más y se aplicaba, ¿no? Y si había que matar a alguien porque la infracción era matar, lo mataban. Si había que castigar a alguien, lo castigaban, ¿no? Si había que mandarlo a una ciudad de refugio, lo mandaban a una ciudad de refugio. Entonces no era necesario que hubieran cárceles. Entonces la gente sabía que si tú fallabas, entonces automáticamente tenías esa sanción. Pero el problema está en que cuando tú temes la ley, más no temes a Dios. ¿Me entiendes? Yo no lo hago porque si lo hago me van a sancionar, me pueden matar. Y ese no es el objetivo, ¿no es cierto? ¿Por qué nosotros no debemos hacer las cosas? ¿Porque para que no nos vaya mal? ¿O por qué razón debemos de hacerlas? Porque algunos dicen, no, yo me he convertido al Señor para no hacer las cosas malas. Ya está bien, ese es el resultado de convertirnos a Cristo, pero ese debe ser el principio que nos debe gobernar a nosotros. ¿Qué nos debe gobernar en nuestro corazón y en nuestro ser? ¿Qué dice Deuteronomio 6, 4, 5? Llamarás al Señor, ¿qué? Tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Por qué? Porque al conocer a Dios, yo voy a amar a Dios, yo voy a temer a Dios. Entonces hago las cosas porque a Él lo amo, porque Él me ha dado todo, ¿no entiendes? Eso también es importante por esto de acá, para el tema de la justificación por la fe, ¿ya? Porque aquí Pablo está trabajando, Pablo está extendiéndose bastante, hermano, para demostrarnos, como dije hace un momento, del 1:18 hasta el 31 es para todos los seres humanos. Ya después comienza a hablar ya a los judíos y después habla un poco a los gentiles. Pero a partir, por ejemplo, del versículo 10 hacia el 20, Pablo agarra el Antiguo Testamento, agarra el Antiguo Testamento y comienza a demostrar con textos bíblicos. Con textos, ahí bombardea, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno, dice. No hay quien entienda. No hay quien entienda. ¿Entiendes lo que lees? Muchas veces nosotros estamos aquí, venimos permanentemente y no entendemos la palabra de Dios. Y lo que dice aquí Pablo es verdad. Pablo en Efesios capítulo 1 hace 2 oraciones. La primera oración principalmente gira para que se abran los ojos del entendimiento, para que Dios ilumine y nos haga entender su palabra. Porque al entender su palabra se supone que vamos a conocer a Dios y vamos a temer a Dios y no vamos a pecar. No hay quien busque a Dios. No hay. El hombre no busca a Dios, hermano. Hay gente que a veces viene y dice, yo un día estaba perdido y un día me acordé que existía Dios y busqué a Dios. Mentira, hermano, nadie busca a Dios. El hombre no puede buscar a Dios. Dios lo busca al hombre. Dios alcanza al hombre. Dios dice, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice. Fuerte, ¿no? Pero Señor, pero si yo soy buena gente, yo hago buenas obras. Hay gente que te va a reclamar. No hay ni siquiera uno, dice. Sepulcro abierto es su garganta, que te digan. Cuando tú hablas, de tu boca sale muerte, dice. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Las palabras que tú dices son palabras que prácticamente no tienen nada de vida. Engañan de continuo con su lengua. Bueno, somos expertos engañando, hermano, de verdad. A veces como cristianos, como decía el día jueves, ¿no? Algunos somos jacobinos, como Jacob. De verdad, no, pero Dios, como Él nos ama tanto, Él nos va a procesar, pues, ¿no? Si es que somos sus hijos, Él va a procesar para que un día tengamos un encuentro con Él y cambiemos, ¿no? Y Él nos cambie
y seamos realmente, ¿no? Veneno de serpiente ahí bajo sus labios. ¿Te imaginas? Dice, veneno de serpiente ahí bajo sus labios. Y todo eso son textos bíblicos, ¿sabes? ¿Te imaginas que te digas, tú me envenenas, tú hablas suavecito, tú me convences tan suave, y cuando estoy pecando recién me doy cuenta que tú me convenciste, porque tu veneno es tan efectivo? Porque así hay, hermano, hay gente que es tan experta para llevar a pecar a otros, tan expertos, que tú te das cuenta recién que estás pecando cuando lo estás haciendo. Y dices, ¿pero por qué? ¿No? Sus pies son veloces para derramar sangre. Ahí está en nuestra nación, ¿no? Ahí vemos la justicia en nuestra nación. En la gran mayoría de los países, la justicia está ya torcida, ¿no? La senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice. Ahora, bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. 3.19, vamos al 3.19, ¿ya? Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Esta palabra, por ejemplo, dice, ¿no? Silencio, dice Pablo, ¿no? Nadie puede decir que es justo. Nadie puede decir que hace algo bueno. Nadie puede decir que no ha pecado. Pablo, es decir, como diciendo, se cierra la boca. Pablo elegantemente está diciendo eso, ¿no? Dice, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Es decir, Pablo tiene que demostrar que el hombre es incapaz de salir de este tema que se llama, ¿qué se llama? Pecado. Que nadie, yo el primero, nadie puede vencer el pecado, hermano. Nadie, absolutamente nadie. Nadie. No hay. Todo ser humano que ha intentado vencer el pecado ha terminado fracasando, y a veces, como Satanás sabe que lo quiere hacer, lo agarra, lo engaña, lo seduce y después se convierte en lo peor de lo peor. Porque el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir. Satanás es el ladrón. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Qué significa por las obras de la ley? Ningún ser humano será justificado. Nosotros, ¿cuántos mandamientos hay? ¿Cuántos mandamientos hay, amados hermanos? ¿Cuántos hay? Todo eso, el que aún católico y evangélico se supone que sabe cuántos mandamientos hay, ¿no? Aunque el otro día hablaba con alguien y me decía que ahora los muchachos de ahora nada saben de la palabra de Dios, de verdad. Alguien me decía, ¿no? ¿Cuántos mandamientos son? Riega, ¿cuántos mandamientos son? 10, ¿no? 10. ¿Y qué más hay aparte de los mandamientos? ¿Qué más hay aparte de los mandamientos? A ver, Rumi, ¿qué más hay aparte de los mandamientos? ¿Qué complementa a los mandamientos? Estamos en, por eso le pido que lean, que estén siguiéndome con la Biblia, ¿no? Porque dice, estoy acá en el 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ¿no? Entonces, la ley, ¿qué más hay aparte de los mandamientos? Estatutos, ordenanzas, ¿qué más? Si tú vas, por ejemplo, al Salmo 119, ahí vas a encontrar la variedad porque los 10 mandamientos son la base, pero para cumplir con los 10 mandamientos, Dios estableció un sinnúmero de ordenanzas, ¿no? Los judíos llegaron a detectar, ¿cuántos? Casi más de 700, ¿no? Los fariseos, más de 700 normas que Dios estableció y todas están en la palabra de Dios. Entonces el hombre dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es decir, tú te quieres, si tú cumples con los mandamientos, tú cumples con la ley, que es los mandamientos, estatutos, ordenanzas, decretos y normas que Dios estableció. Tú dices, yo me voy a encargar de cumplir, va a decir.
Hay hermanos que se dicen eso, ¿no? Hay personas, el mismo Pablo, por ejemplo. Para Pablo, cuando el Señor lo alcanzó a Pablo y lo salvó y lo convirtió, según Pablo, él pensaba que él cumplía con toda la ley, con toda la ley. ¿Cuándo Pablo se da cuenta que era un pecador? Cuando ¿cuál es el último mandamiento? ¿Cuál es el último mandamiento? El 10º mandamiento. No codiciarás. Cuando Pablo se dio cuenta que era un codicioso. Y cuando se dio cuenta que era un codicioso, se dio cuenta que él no solamente incumplía el 10º mandamiento, sino todos los mandamientos. Se le cayó todo lo que él creía. Pablo decía que era irreprensible. Y así lo consideraban mucho, pero en realidad Pablo era tan pecador como tú y yo. El día que el Señor lo salvó, Pablo era un pecador y era un asesino. Porque Pablo fue asesino, ¿sí o no? Entonces dice, hay personas que deciden salvarse, que entienden y comienzan a leer la Biblia y comienzan a obrar para salvarse. Católicos, evangélicos, presbiterianos, anglicanos, testigos de Jehová, todos quieren cumplir con la ley. Pero al final, ¿qué pasa? ¿Pueden o no pueden? No pueden. Aquí entonces Pablo estaba ya entrando en el 20, es decir, dice, y nos dice, ¿para qué sirve la ley? Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Por qué es importante el conocimiento del pecado? Para demostrarnos que somos pecadores. Porque si nosotros no entendemos que somos pecadores y nunca hemos experimentado que somos pecadores, o no nos sentimos que somos pecadores, o no experimentamos el poder del pecado en nuestra vida, no somos salvos, hermano. ¿Me entiende? Porque hay muchas personas que han sido convencidos. Muchas personas que vienen de repente, vienen los sábados porque es el culto de jóvenes. Hay otros hermanos que vienen los domingos porque, bueno, antes estaba en la iglesia católica, iba a misa, ahora vengo a los cultos, ¿no? Y viene, ¿por qué? Porque es su costumbre, su tradición, se siente bien, ¿no? Y acá, bueno, tengo amigos, tengo hermanos, ¿no? Los jóvenes, no, tengo mis amigos, ahí con ellos estoy. Y no le llama la atención las cosas de Dios, no tiene interés por las cosas de Dios, por ejemplo. Es muy probable que esa persona aún puede estar hasta bautizado, puede ser hasta líder, pero si no ha tenido un encuentro realmente con el pecado, de lo que realmente es el pecado, no va a entender nunca lo que es la justificación por la fe. Nunca va a entender lo que dice Pablo acá en el 1:17, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá, dice, ¿no? Por ejemplo, mire, Abraham era un pecador. Dios comenzó a trabajar con él en Ur de los Caldeos, se autorreveló a su vida y le dijo que de su tierra se fuera a Canaán, ¿no? Y en el camino, él le va a decir el plan que él tiene para él, ¿no? Sale su papá, sale él, su sobrino, y en Harán se establecen, su padre Taré le gusta Harán y se queda en Harán, porque el plan de Dios no era que se quedara en Harán, era Canaán, y ahí muere Taré, y se acuerda que ahí Dios ministra a Abraham y le dice que él va a ser padre de multitudes, ¿no? Y va a llegar, por ejemplo, Abraham a Canaán y ya conoce a Dios, algo de Dios, ¿no? Va conociendo a Dios y lo primero que él hace altares al Señor, pero en el capítulo 13 ya lo encontramos a Abraham, ¿qué haciendo? Pecando, ¿no? Escandalosamente pecando, ¿por qué? Porque hay hambre. Dios le dijo, te quedas en Canaán y yo me voy a encargar de ti, pero él no le creyó a Dios, descendió a Egipto, y cuando miró a su esposa le dijo, uy, tú eres demasiado hermosa, demasiado bella, ¿no? Y mejor dile que tú eres mi hermana, que no eres mi mujer, ¿no? Mire, entonces, ahí nos está demostrando
que aún este hombre, mire, siguiendo a Dios, obedeciendo a Dios, no tenía un conocimiento de cómo era Dios realmente. Todavía estaba en proceso de entender, de convertirse. Ya en el capítulo, vuelve nuevamente, el rey de egipcio lo expulsa prácticamente. O sea, es decir, él sale con muchas cosas, pero sale con una vergüenza increíble, ¿no? Lo expulsa prácticamente. Le dice, tú vas a matarme acá, ándate fuera, prácticamente lo expulsa. Pero Abraham va a seguir y el Señor nuevamente le vuelve a decir en el capítulo 15 que él va a ser padre de multitudes. Dice, pero antes de eso, oye, dice, el Señor, pero tú vas a hacer, y dice, pero Señor, ¿cómo yo voy a hacer? Le dice, si yo tengo acá nomás al siervo Eliezer, si yo algo muera, mi mujer es estéril, no puede tener hijos. ¿Cómo tú dices que yo voy a tener hijos? No, mira, el padre de la fe, ¿no? ¿Cómo es la crisis, ¿no? Para llegar a hacer, ¿cómo es lo que tiene que uno llegar a entender para poder que Dios aplicara a nuestra vida este principio que es tan importante, que es la justificación por la fe? Entonces ahí, vamos a leerlo rápidamente, en el capítulo 15, por ejemplo, aquí es una forma de entender cómo tú puedes ser justificado por la fe. Dice 15, después de estas cosas, palabra de Jehová vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además, Abraham, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra de Jehová vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. No, mire, el Señor le dice y le habla. Ahí está. ¿Qué hace Dios después con él? ¿Qué hace el Señor? Lo lleva. Es una noche muy, muy iluminada. Dice, el Señor lo llevó afuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas. Entonces Abraham comienza a mirar el cielo y ve pues una constelación, algo fascinante, seguro que nunca lo había visto como antes, y comienza a mirar la creación, como decía en el capítulo 1 de Romanos, que la creación misma habla de Dios. Si es posible, si te es posible contarlas, y añadió, así será tu descendencia. Y dice, mira, ve. ¿Y qué hace Abraham? Abraham creyó en Jehová y él se lo reconoció por justicia. En la Reina Valera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, en este momento, a partir de este momento, recién Abraham es salvo. A partir de aquí, antes no era. ¿Entiende? Dios lo va a declarar justo por la fe. Porque le cree, no le replica, le cree. Y Dios mira el corazón. Pero ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que procesar todo esto, permitirle que él fallara, que su fe creciera y aún iba él a creerle a Dios. Le va a creer a Dios. Por eso que Abraham después va a seguir trabajando Dios con su vida y Abraham va a ser el padre de la fe. ¿No? Aún, ¿quién es el primer salvo? Cuando tú miras, el primer salvo es Abel. Abel es el primero que es salvado, es justificado por la fe. Dios lo declara justo, porque lo que estaba haciendo, el sacrificio que estaba haciendo Abel, se complace Dios en ello. Y cuando tú miras los héroes de la fe, el primer héroe de la fe, ¿quién es? Es Abel. Porque al primero que muere en la existencia terrenal del ser humano es Abel. Entonces todos ellos, todas esas personas que le creyeron a Dios y Dios en su corazón sabían que realmente le creía, porque Dios mira el corazón, lo declara justo por la fe. Entonces aquí Pablo ya nos ha demostrado entonces que el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es algo que el hombre no puede vencer por sí mismo. No puede el hombre así se decida a cumplir con toda la palabra de Dios,
con toda la ley, no va a poder, va a fracasar, porque la ley es perfecta. Hace un momento les decía, ¿no?, de que la ley, algunos dicen que la ley es ciega, que se aplica tal como está. Vamos a poner de que se da en la palabra de Dios dice, no, una de las cosas que Dios anhela y desea es que tú sí sea sí y tú no sea no. Cuando tú haces un compromiso con Dios, eso es, y tú dices, no, Señor, yo me comprometo contigo, yo voy a cumplir con tal cosa. Y pasa el tiempo, ¿tú lo cumples realmente? Si tú mismo lo haces, vas a fracasar, no lo vas a poder cumplir. Y muchas veces nuestro compromiso, nuestro pacto que hacemos con Dios, lo fallamos. Quisimos hacerlo, fue nuestro gran deseo, pero al final terminamos fallándole a Dios. Por ejemplo, dice, no matarás. Eso dice, el Señor se lo dio a Moisés y la idea era alguien que matara físicamente, entendieron los intérpretes de la ley. Pero cuando Jesús viene, ¿qué dice con no matarás? Por ejemplo, si aquí alguien tiene problemas con alguien y no se hablan, no se saludan, ¿no?, ya eran amigos por siempre y pasó algo y tienen años que no se hablan, ¿cómo están delante de Dios? Hay un asesino, ¿no?, o los dos son asesinos, de repente los dos no se hablan y los dos tienen problemas, porque dice, si tú tienes algo contra alguien, ya estás en ese pecado que eres asesino para Dios tú eres asesino. ¿Te imaginas? Entonces, ¿qué dice acá el Señor en el 3:21? Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. ¿Cuál es la justicia de Dios? Esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Es para todos los que creen. Entonces, la justicia o la justificación, que después se parafrasea como la justificación por la fe, es Cristo. ¿Qué hace Cristo para que nosotros podamos salir del problema del pecado y Dios nos declare justos? ¿Cuál fue el plan de Dios? Que alguien de la Trinidad descendiera a la tierra y se hiciera semejante a los hombres, y esta persona no pecara contra Dios y cumpliera con toda la ley, le satisfaciera a Dios completamente. ¿Me entiende? Que no pecara absolutamente nada, ni en pensamiento ni en obra. Y la palabra de Dios nos dice eso, que Jesús no pecó, ni en pensamiento ni obra. Que Jesús en ningún momento de su existencia pecó. Por eso que cuando Él va a morir en la cruz del Calvario, Él es la perfecta ofrenda, el Cordero sin ninguna mancha, sin ningún defecto, porque así tenían que ser los animales. Y también Él como humano no había pecado absolutamente nada. Él era del agrado de Dios. 2 veces Dios va a hablar y va a manifestar el agrado. Cuando Él se bautiza dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, es de mi agrado. Y después cuando Él está en el monte de la transfiguración, dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Me agrada, me complazco en mi hijo, óiganle a Él, dice, ¿no? Entonces son 2 veces que Él demuestra a Dios Padre la complacencia con su hijo. Y aún más, Jesús tiene la batalla en el Getsemaní para ir a cumplir con la cruz, ¿no? Él ora y se angustia, y su sudor son gotas de sangre, porque Él tenía que ir a morir en la cruz del Calvario. En su naturaleza humana, en su humanidad, Él tenía que morir. Y hay un conflicto, pero en Él en ningún momento Él se puso en contra de Dios, nunca hizo algo contra Dios, Él aceptó la obediencia, en obediencia a Dios. Entonces, Él está todo, los 10 mandamientos, los estatutos, ordenanzas, todo lo que Dios había determinado en el Pentateuco, y Él lo cumple. Entonces, Él muere por nosotros los pecadores. Entonces, la justicia de Dios es satisfecha. El sacrificio es perfecto. No es anulado el sacrificio de Dios. Perdón, el sacrificio de Dios, claro, de Dios no es anulado, porque Dios es el que presenta ese sacrificio a favor de nosotros. Entonces,
cuando Jesús muere por nosotros, cumple con la justicia de Dios. Y nosotros, cuando decimos, bueno, yo soy mentiroso, yo soy, no sé, pues cada uno, cuántas cosas, cuántos pecados hay el día de hoy. De repente soy adicto a la pornografía, ¿no? No puedo salir de la pornografía. Hombres y mujeres ven el día de hoy pornografía, hermano. La pornografía es uno de los negocios más poderosos que hay en la tierra ahorita, junto con el narcotráfico de drogas. Mueve tanta economía como el narcotráfico de drogas. ¿Qué otro pecado? De repente no digo las cosas, no, cuando quiero decir algo, no quiero decirlo, adorno las cosas y al final termino mintiendo. No puedo contra eso, no puedo. Yo varias veces he decidido y aún lucho contra ello y no puedo. Aún sigo con eso. ¿Por qué aún dice, no, aún me he bautizado? ¿Por qué no puedo vencer eso? Porque primero no reconozco que soy pecador, que soy incapaz de por mí mismo vencerlo. No puedo vencerlo. Y cuando Dios viene a mi vida, Él viene, lo primero que va a hacer conmigo es demostrarme que soy pecador. Por eso dice que el Espíritu Santo convence de pecado. Nadie viene y te acusa que eres pecador. La palabra llega, tú la lees, tú la escuchas. El Espíritu Santo toma esa palabra, llega a tu mente y comienza a trabajarte, a trabajar contigo, a demostrarte que eres pecador. Te convence, te demuestra que eres pecador. De justicia. ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Si comes del fruto del árbol prohibido, morirás. La justicia es que si yo sigo en pecado, estoy muerto para Dios, no tengo ninguna relación con Dios yo. Si no me he arrepentido realmente de mi pecado, no he experimentado ese quebranto, eso que solamente Dios lo puede hacer, yo no estoy justificado por la fe. Puedo saber teóricamente que Cristo murió y todo lo demás, pero realmente eso me ha transformado a mí, me ha convertido a mí. El pecado, si tienes esa lucha y la sigues teniendo y no puedes vencerla, es porque tú haces algo para salvarte. De repente dices, no, yo voy a seguir haciendo tal cosa, no, voy a seguir orando para que Dios me perdone. Mire, ahí está David en el Salmo 51. ¿Qué demuestra el Salmo 51, por ejemplo? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David ha sido el autor intelectual de la muerte de Usías, había adulterado con Betsabé. David, primeramente, se quedó y comenzó a vagar, a hacer cosas que no debía haber hecho. Y cometió un sinnúmero de pecados. David cometió un sinnúmero de pecados antes de acostarse con Betsabé. Y después de acostarse con Betsabé, todo lo que hizo. Y escondió su pecado por más de un año casi. Y ahí está David. ¿Qué dice? Luchando con su pecado, ¿no? ¿Y qué nos demuestra ahí? Que él no puede vencer. Por eso dice, ten piedad de mí, oh Dios, dice. No quites de mí tu espíritu, dice, ¿no? Renueva dentro de mí, renuévame, Señor. Ahí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, todos esos hombres y mujeres de Dios que se arrepintieron, tuvieron su crisis de conversión, verdadera y auténtica. ¿Tú crees que Jacob, por ejemplo, de ahí estaba en Mahanaim, al día siguiente tenía que encontrarse con su hermano Esaú que había jurado matarlo? ¿Qué hace Jacob? Jacob se convierte ahí. Ese día se convierte realmente y Dios le cambia el nombre. Ahí él lucha con Dios, él lucha y le dice, Señor,
Y se pasa toda la noche orando. Toda la noche orando. Y al final Dios lo restaura. Y al día siguiente enfrenta a su hermano y no tiene ningún problema. Es decir, la justificación por la fe es un acto que sencillamente hay que creer nada más. Que la obra Jesús lo ha hecho. Tú tienes que creer que Jesús murió por tus pecados, por mis pecados. Que Jesús ahí en la cruz del Calvario, Él me sustituye. No solamente me sustituye, toma mi lugar. Jesús toma mi lugar. Y Él toma conscientemente cada uno de mis pecados y de tus pecados. Él sabe tu nombre, Él sabe quién eres tú. Él sabe que yo soy Carlos Quirós y Él sabe tu nombre. Él sabe quién eres tú. Y los pecados que tú has cometido, Él lo sabe porque Él es omnisciente. Y Él te reemplaza en la cruz. Él toma tu lugar, nos sustituye. ¿Me entiendes? Es decir, alguien más que Jesús te puede conocer. No hay otro. Y cuando tú dices, Señor, yo me he arrepentido de mis pecados, pero yo estoy teniendo fe en tu muerte en la cruz del Calvario, porque si yo no creo que tú moriste por mí, yo no creo que tú tienes poder para limpiarme de todo pecado, porque la fe que yo tengo que tener es la fe en ti y en la sangre tuya, porque la sangre significa la vida de Jesús, que tú tomaste en mi lugar en la cruz del Calvario. Eso es algo así, que yo no puedo hacer nada, no puedo agregar nada. Si tú agregas algo, se cayó, no, ya no eres salvo. Tú tienes que decirle, Señor, yo soy pecador. Yo soy lo que soy y esto soy, Señor, esto soy, y sí, eso soy yo. No escóndale a Dios, Dios sabe que eres tú. Dios sabe tus pecados, Dios sabe tus debilidades, Dios sabe tus flaquezas, Dios lo sabe todo. Y tú vas a la cruz y dices, Señor, toma mi lugar. Yo soy pecador, tú tomaste mi lugar. Él me sustituye, Él toma mi lugar y lo más tremendo y glorioso que eso, ¿qué está haciendo Dios? Lo está tomando en cuenta, lo está aceptando ese sacrificio. Dios Padre, Dios justo, el Dios de la justicia, está aceptando ese sacrificio. A Él se le imputa todo, que es imputación. Es un término legal. Cuando tú cometes una falta, tú estás jugando fútbol y cometes una falta, el árbitro viene y sanciona, ¿no es cierto? Si es penal o un tiro libre, se le imputa porque la regla de juego dice no se puede hacer esto, se imputa esa falta, ¿me entiendes? Entonces a Jesús se le imputó todas mis faltas a Jesús se le imputa en la cruz del Calvario, todas, toditas. Y Él agarra, y Dios Padre agarra, Dios agarra y a mí se me va a imputar la justicia de Dios. Que Cristo ha complacido a Dios, Dios ahora dice, tú eres justo. ¿Me entiendes? Es decir, Cristo lleva todo y a mí Dios agarra y me dice, como yo por fe lo he hecho, Dios agarra y dice, la justicia de Dios, que Cristo me ha complacido, ahora tú te apropias de esa justicia, ahora es tuya. En ese momento automáticamente eres justificado por la fe y eres salvo, ¿me entiendes? Eres salvo. Ese es uno de las grandes batallas que tiene el ser humano. Acá está Berenice, ¿no? No voy a tomar la libertad de hablar de Berenice. Cuando ella tenía como 10 años, 11 años, ella decía, pero a todo el mundo le preguntaba, ¿qué? ¿Solamente hay que creer en eso? Sí. Y decía, pero ella no entendía. Porque muchas veces no entendemos, pues, porque nosotros como seres humanos somos orgullosos y queremos hacer algo para ser salvados. Pero no podemos, pues, porque todo nuestro ser, ¿cómo está? ¿Cómo estamos delante de Dios como seres humanos? Lleno de pecado, lleno de maldad. No hay nada bueno. ¿Qué ha dicho Pablo del versículo 10 al 18? Nos ha demostrado que no hay ni uno solo justo, no hay bueno, nada. Nos ha dicho, Pablo ha agarrado la Biblia, lo que conocía el Espíritu Santo, para demostrarnos
que somos pecadores. Esa es la gran batalla de muchos, de querer hacer algo para ser salvos. Por eso la justificación por la fe es algo que nosotros tenemos que estudiarla, tenemos que creerla y tenemos que vivir bajo esa forma. Y cuando tú eres justificado por la fe, amén, amado hermano, tú eres salvo. Entonces lo que voy a decir a alguno puede causar polémica. Pero si tú realmente te has arrepentido genuinamente y ha habido un perdón de Dios y tú has experimentado y tú sabes lo que es el pecado y ya no quieres pecar, otra vez vas a pecar. ¿Me entiendes? Vas a pecar. Y nuevamente vas a tener que ser justificado otra vez por la fe. ¿Qué creen ustedes? ¿Otra vez vas a ver el proceso? No, hermano. La justificación por la fe es una sola vez. Cuando ha habido un auténtico y verdadero arrepentimiento y una claridad en tu ser de que por la fe, la justicia de Dios, has satisfecho la justicia de Dios por la fe de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tú ya eres salvo. Serás como el hijo pródigo de repente, pero vas a llegar a la condición del hijo pródigo. Porque puede pasar eso, amado hermano. Pero sabes una cosa, Dios te hará volver. Dios te hará volver. Porque tú eres de Dios. Pero si no ha habido ese encuentro genuino en la cual tú te das cuenta que eres pecador y que buscas por todos los medios cómo ser salvo y por todos lados fracasas y fracasas hasta que vas un día, ¿a dónde? A donde tienes que ir, a la cruz. Donde Cristo tomó tu lugar. Donde Cristo, que sabe todos tus pecados, todos mis pecados, tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Y Él lo sabe porque no, tú vas con una sinceridad y una verdad tal como eres. Es decir, con toda tu naturaleza depravada, caída, pero hoy no, Señor, tú eres el único que me puede sacar esta condición. Él lo toma. Él lo toma, amado hermano. Porque Él ve tu corazón. Como dije, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham va a cometer después otras faltas por ahí. ¿Me entiende? David fue justificado por la fe. Pero después por eso que Dios lo restaura. ¿Me entiendes? Entonces por eso que es que Dios tenga misericordia de cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Y vamos a entender la justificación por la fe. No es un acto humano. Es un acto divino que Dios te lleva a esa condición. Él te atrae a Él. Él te busca. Él te encuentra. Y Él va a trabajar con tu vida y no va a parar hasta que tú te conviertas. Hagas lo que hagas. Así te metas debajo de la tierra. Él va a trabajar. Joven, adolescente, hermano, hermana que estás aquí. Si estás luchando con algo y ya tú realmente has tenido un verdadero encuentro con Dios, dile: Señor, ayúdame. Recita el Salmo 51 como David. Pídele al Señor: ten piedad de mí, oh Dios. Ya no quiero volver a ser la persona de antes. Tú me has justificado por la fe. Yo quiero nuevamente que tú me restaures y me hagas realmente deleitarme en tu presencia. Cuando alguien es justificado por la fe, amado hermano, y entiende el gran precio que Dios pagó por tu vida en la cruz del Calvario, tú no solamente vas a venir los cultos los sábados, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, tú vas a estar en la presencia de Dios, hermano. El participar del culto va a ser una de las cosas más que haces en tu vida, porque te conviertes en un verdadero y auténtico hombre de fe, mujer de fe, que sabes que la obra la ha hecho Dios y que Dios ahora anhela y desea que tú lo adores, que tú la alabes, que tú le glorifiques y que esa conexión no se pierda, que el poder de la cruz, del mensaje, del poder de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y el poder de la resurrección de Cristo Jesús se haga efectivo en tu vida. Y puedas decir a todos, y puedas tú mismo estar seguro que tú eres un hijo de Dios. Pase lo que pase con tu vida,
Tú estás, como dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú estás siendo bendecido todos los días. Por eso Pablo dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Sí, tú no solamente vas a tener cosas materiales que son lo secundario, lo más importante es que vas a tener paz con Dios. Pues dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ya nadie puede venir a acusarte. Satanás puede venir y decirte, tú has hecho esto. Y tú le dices, tranquilo, mira. Yo no tengo nada que hablar contigo. Anda, tú habla con mi abogado, que es Jesucristo. Ahí. Yo contigo ya, antes tú me dirigías, antes tú me mandabas, pero ahora ya tú no tienes parte conmigo. Ahora el que reina y gobierna en mi vida es el Señor. Él es el dueño de mi vida. Él pagó por mí en la cruz del Calvario. Yo era un pecador y ahora soy salvo. Ahora he sido justificado por la fe. He sido regenerado, transformado por Dios. Soy un hijo de Dios. Y tú no tienes que hablar nada con Satanás, hermano. Mándalo. ¿Sabes? Pablo dice en Colosenses que cuando Cristo, todo lo expediente que había en nuestra contra, por cada pecado, Cristo lo clavó en la cruz del Calvario. Con su sangre, pagó todos esos pecados. Por eso que ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo Jesús porque has sido un hombre justificado, una mujer justificada por la fe. Dios nos haga entender esto. Dios, y esa verdad sea revelada en tu vida. Y si ha sido revelada, dale gracias a Dios. Y vas a ver la gran diferencia. Cuando Dios haga esa obra en ti, vas a experimentar gozo, esperanza, amor, fe. Para ti cantar, alabar, testificar, estudiar la palabra, anhelar, crecer en la gracia, aceptar retos en el estudio, en el trabajo, cualquier reto que venga en tu vida, lo vas a asumir y Dios te va a dar, vas a ser más que vencedores. Por eso Pablo dice en Romanos 8:28 hacia adelante, habla de todo, dice, pero en Cristo somos más que vencedores y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. ¿Por qué? Porque Dios lo dio todo por ti en la cruz del Calvario y tú eres justificado por la fe. Has complacido. La justicia de Dios es Cristo en nuestra vida. Y tú tienes a Cristo y vives en Cristo y dependes de Él. Padre, te doy gracias. Señor amado, la ley es perfecta. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Es verdad, Señor. Pero para que esa ley que es perfecta y convierte el alma, yo tengo que creer que yo por mí mismo no puedo cumplir esa ley, que tú la has cumplido, Cristo de la gloria. Y cuando yo entiendo eso y vivo en la dimensión que tú quieres como justificado por la fe, veo tu gloria cada día, Señor. Veo tu gloria y aún si fallo y si peco contra ti, me arrepiento de mis pecados porque ahí mismo viene tu Espíritu Santo y me vuelve a convencer de que he pecado contra ti. Me arrepiento y sigo para adelante porque creo que la obra que has hecho es gloriosa y grandiosa. Lo diste todo por mí. Tu vida preciosa, sin ninguna mancha, sin ningún pecado. La verdad hecha carne estaba, la vida, el camino, Señor. Lo hiciste por mí, yo pecador, yo que no encontraba solución para salir de la condición en que vivía lleno de pecado y de maldad. Tú viniste a mí, me salvaste y me convertiste, me justificaste por la fe. Y ahora soy un hombre de fe en Cristo Jesús. Oh Padre, mira, ya no sé entender esta gran verdad, te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Padre, dice tu palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y que podamos trabajar la regeneración, la conversión auténtica, el nuevo nacimiento, lo que produce la justificación por la fe en nuestras vidas, la regeneración total, que somos nueva creación en Cristo Jesús, para poder, Señor, vivir en la dimensión que tú quieres que vivamos. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén.